mi inspiración. Izuku por Kyoka. Una chica de cabello corto de tonos morados estaba sentada en el alféizar de su ventana, sosteniendo su guitarra entre las manos. La luz de la luna iluminaba su habitación en un tenue resplandor plateado, proyectando sombras suaves sobre las paredes llenas de pósters de bandas de rock. Sus dedos se movían con destreza sobre las cuerdas, buscando una melodía, pero por más que intentaba, nada sonaba como quería. «¿Por qué siento que algo me falta?», murmuró con frustración, dejando caer la cabeza contra la pared. Suspiró pesadamente y volvió a intentarlo, pero la sensación de vacío no desaparecía. Tocó unos acordes al azar, pero ninguno resonó con la emoción que buscaba. Su ceño se frunció y golpeó la guitarra con los nudillos. «Maldita sea. Nada de esto sirve», gruñó, cerrando los ojos con frustración. «¿Por qué demonios no puedo sacar nada bueno hoy?». Soltó la guitarra sobre la cama y se despeinó con ambas manos. Miró fijamente al techo, sintiendo una inquietud extraña. Algo le faltaba, algo que ni siquiera podía definir con palabras. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «Kyoka, la cena está lista», llamó la voz calmada de su madre desde el otro lado. La chica suspiró pesadamente antes de levantarse y salir de su habitación. Bajó las escaleras con pasos arrastrados, encontrándose con la cálida imagen de su madre, Mikahiro, quien, con su característico cabello corto y púrpura, era prácticamente su reflejo. Mika le sonrió con tranquilidad mientras servía la comida, pero su expresión cambió cuando notó la mirada perdida de su hija. «Kyoka, ¿te encuentras bien?», preguntó con suavidad, inclinando un poco la cabeza. Kyoka negó sin ganas mientras tomaba los palillos. «No, y no sé por qué». Su padre, un hombre de apariencia ruda, pero con un corazón amable, la miró con su expresión seria de siempre. «Quizás escuchar un clásico te despeje la mente». La chica solo asintió levemente y comió en silencio. Terminando su plato, se levantó de la mesa y subió de nuevo a su habitación sin decir una palabra más. Sus padres intercambiaron miradas de preocupación. Mika suspiró mientras jugaba con los palillos entre sus dedos. «Está así desde hace días, no sé qué le pasa». Su esposo dejó los palillos sobre la mesa y se acercó para envolverla en un abrazo tranquilizador. «Tranquila, nuestra pequeña es fuerte. Podrá superarlo». Ella apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos, esperando que realmente fuera así. Esa noche, ni siquiera el hermoso cielo estrellado ni la luna brillante lograban animarla. Se dejó caer sobre su cama con los auriculares puestos, pero incluso la música que solía disfrutar no lograba sacarla de su extraño estado de ánimo. Se giró con fastidio y miró por la ventana, cuando algo inusual llamó su atención. Se escucharon pasos firmes y constantes que resonaban en la calle solitaria. Era extraño, a esas horas no debería haber nadie afuera. Suspiró molesta y se levantó de la cama, dispuesta a cerrar la ventana para silenciar el ruido, pero entonces arqueó una ceja al reconocer una silueta familiar. Izuku Midoriya. Su compañero de clase avanzaba con gran energía, vestía ropa deportiva, y mientras corría llevaba una gruesa cuerda atada al torso y arrastraba tras de sí varios neumáticos pesados. Su respiración era tranquila, su expresión concentrada y, a pesar de la oscuridad de la noche, no pudo evitar fijarse en cómo la ropa ajustada resaltaba la musculatura de su cuerpo. Chasqueó la lengua y sacudió la cabeza para alejar aquel pensamiento innecesario. Sin embargo, había algo que le resultaba aún más sorprendente. Sabía que Izuku tenía una dedicación casi obsesiva al entrenamiento, pero verlo ejercitándose incluso durante las 2 semanas de descanso que la UA les había otorgado era algo fuera de lo común. Y lo observó con una mezcla de incredulidad y asombro, y solo pudo preguntarse, ¿este tipo realmente no sabe lo que es descansar? Izuku, como si hubiera sentido su mirada, alzó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los de ella. Se detuvo por un instante, parpadeando sorprendido. No tenía idea de que Kyoka vivía por esa zona. Después de unos segundos de torpe vacilación, levantó una mano en un tímido saludo, con el rostro ligeramente enrojecido. Kyoka sintió un pequeño tirón en su estómago al darse cuenta de que la estaba observando fijamente. Se apresuró a devolverle el gesto con una leve inclinación de cabeza. Izuku le sonrió antes de seguir corriendo, arrastrando los neumáticos con él.
Ella lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la distancia. Su mano seguía alzada, y cuando se dio cuenta, la bajó de golpe, sintiendo un leve calor en sus mejillas. «Idiota», murmuró para sí misma, pero sin poder evitar que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Se quedó ahí, apoyada en la ventana por unos segundos más, escuchando el eco de los pasos de Izuku disiparse en la noche. Finalmente, suspiró y se apartó, cerrando las cortinas con cierto fastidio consigo misma. El día siguiente comenzó de manera tranquila. Se despertó sintiéndose un poco mejor, aunque sin ánimos de hacer un desayuno elaborado. Se conformó con una tostada y un café mientras ponía algo de música en su habitación. Tomó su guitarra y dejó que sus dedos recorrieran las cuerdas en busca de una melodía, pero nada sonaba bien. Probó diferentes acordes, distintos ritmos, pero ninguno le transmitía la sensación que buscaba. «TSK, ¿qué demonios me pasa?», murmuró frustrada, apoyando la frente en la guitarra. Su pie golpeaba el suelo rítmicamente, mostrando su inquietud. Así pasó gran parte del día, intentando sin éxito encontrar la inspiración. Cuando cayó la noche, soltó un largo suspiro y dejó su guitarra a un lado. Se levantó y se dirigió a la ventana. No quería admitirlo, pero esperaba ver a su compañero otra vez. Había algo en él que no lograba sacarse de la cabeza, esa sonrisa torpe y nerviosa, su expresión concentrada mientras corría. Izuku no era el chico más sociable, pero siempre se esforzaba por conectar con los demás. Aunque sus intentos fueran torpes, eso lo hacía más genuino. Sin darse cuenta, dejó escapar una pequeña risa. Fue entonces cuando sus oídos captaron el inconfundible sonido de alguien corriendo. Sus instintos agudizados como músico le permitían reconocer patrones de sonido con facilidad, y no le tomó mucho adivinar quién era. Se asomó un poco más, y ahí estaba él. Izuku, igual que la noche anterior, con su ropa deportiva y los neumáticos atados a su cintura. Su expresión era seria y concentrada, su respiración era tranquila. Kyoka mordió ligeramente su labio inferior, debatiéndose si hacer algo o no. Finalmente, tomó aire y decidió actuar. «Atrapa esto». Izuku apenas tuvo tiempo de alzar la vista antes de que algo chocara contra su rostro con un golpe sordo. Se tambaleó levemente antes de estabilizarse, parpadeando sorprendido mientras la botella de agua caía al suelo. Kyoka sintió sus mejillas arder al darse cuenta de lo que acababa de hacer. «Ah, mierda. Quizás debí advertir antes de lanzarlo», pensó apresuradamente, llevándose una mano a la boca con expresión de culpa. Izuku parpadeó un par de veces, sorprendido, antes de agacharse para recoger la botella. Se giró hacia ella y, lejos de molestarse, le dedicó una sonrisa algo avergonzada. «Gracias, Kyoka». Ella dejó escapar un suspiro aliviado y apoyó los brazos en la baranda del balcón. «Lo siento, fue algo impulsivo. Solo quería darte algo de agua». Izuku negó con la cabeza mientras abría la botella y bebía un largo trago. «No hay problema. De hecho, tenía bastante sed justo ahora». Kyoka desvió la mirada, sintiendo un ligero calor en el rostro. No era la gran cosa, solo le había lanzado agua, pero la forma en que él sonrió, relajado y agradecido, hizo que su corazón latiera un poco más rápido de lo normal. Kyoka volvió a mirar a su compañero y pudo ver cómo el sudor le corría por la cara. Ella aprovechó ese momento para preguntar algo que le rondaba por la cabeza desde la noche anterior. «¿Por qué entrenas tan duro?». Izuku dejó de beber y la miró. Por un momento, su rostro volvió a adoptar esa timidez característica, pero en cuestión de segundos, su expresión cambió. Sus ojos brillaron con determinación y su voz salió firme. «Quiero superar a All Might y proteger a todos los que amo». Kyoka sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la intensidad en su mirada. Su corazón dio un pequeño vuelco sin que ella misma supiera por qué. Izuku no era solo un fanático del entrenamiento, realmente tenía un propósito claro y una voluntad inquebrantable. Algo en su pecho se agitó ante esa pasión. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por sus pensamientos, desvió la mirada y se cruzó de brazos. HMPH, no esperaba menos del fanático número uno de los héroes. Dijo con una pequeña sonrisa. Izuku se rió ligeramente y cerró la botella antes de atársela al cinturón. «Bueno, es algo más que eso, pero supongo que tienes razón».
Kyoka lo observó mientras él se preparaba para seguir con su rutina. Y sin poder evitarlo, antes de que él comenzara a correr de nuevo, le lanzó una última pregunta. ¿Pasas por aquí todas las noches? Izuku parpadeó, sorprendido por la pregunta. Sí, es parte de mi ruta. Ella asintió, fingiendo desinterés. Ya veo, bueno, ten cuidado de no matarte con tanto entrenamiento. Izuku sonrió. Lo intentaré. Luego la miró con esa expresión inocente que tenía tan natural. Ten una buena noche, Hiro-san. Kyoka sintió un ligero fastidio al escucharlo llamarla con tanta formalidad. No quería que la tratara como una extraña. Con una voz más baja de lo que le hubiese gustado, murmuró, Kyoka. Izuku parpadeó, algo confundido. ¿Eh? Ella frunció el ceño y se cruzó de brazos. Tonto, solo llámame Kyoka, ok. Su tono era un poco más rudo de lo necesario, pero solo porque estaba nerviosa. Izuku se rascó la mejilla y asintió con una pequeña sonrisa. Está bien, Kyoka. Ten buenas noches. Dicho eso, se giró y continuó con su entrenamiento, arrastrando los neumáticos tras él. Kyoka se quedó observándolo hasta que desapareció en la distancia. Luego, suspiró y se recargó en la baranda de su ventana, sintiendo su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Este idiota, mira lo que me haces decir, murmuró para sí misma, su rostro ligeramente sonrojado, pero con una pequeña sonrisa que no se iba. En la tercera noche, Kyoka lo vio aparecer nuevamente. Esta vez, en lugar de solo observar, se animó a hablarle. «Hey, Midoriya». Izuku, que ya estaba acostumbrado a su presencia, se detuvo y la miró con una sonrisa. ¿Qué pasa, Kyoka? Ella jugueteó con su auricular antes de preguntar. Oye, ¿qué haces cuando te sientes vacío o triste? Izuku se quedó en silencio por un momento, pensativo. Luego sonrió suavemente. Ver algo que me guste me ayuda, podría ser una serie, una película o simplemente ir a un paisaje que me haga sentir bien. Kyoka suspiró, apoyando su mejilla en la palma de su mano. Eso no me serviría, Izuku inclinó la cabeza, curioso. No. Ella negó con la cabeza. Cuando me siento así, nada me anima. No importa qué haga. Hubo un silencio entre los dos, hasta que Kyoka, casi sin pensarlo, dijo, «Oye, ¿puedo entrenar contigo mañana?» Izuku la miró sorprendido, pero pronto su expresión cambió a un alegre. «Claro. Estaré por aquí a la misma hora». Kyoka sonrió y asintió. «Bien, entonces nos vemos». En la cuarta noche, Kyoka se alistaba con ropa deportiva. Sus padres estaban en la sala y la miraban con expresión preocupada. Mika cruzó los brazos. ¿Por qué sales tan tarde? Kyoka se ajustó los zapatos y resopló. Voy a entrenar un poco. Su padre la miró fijamente. Te estás fugando con un chico, ¿verdad? Kyoka sintió el calor subir a sus mejillas. No digas cosas raras, papá. En ese momento, sus oídos captaron el inconfundible sonido de alguien corriendo. Sabía que era Izuku. Se despidió rápidamente de sus padres y abrió la puerta para salir. Pero antes de que pudiera irse, Mika le lanzó una mirada peligrosa a Izuku y le dijo con una sonrisa amenazante: «Tráeme a mi hija de vuelta o no tendrás descendencia». El silencio que siguió fue abrumador. Izuku sintió como si una sombra helada lo envolviera, haciéndolo palidecer al instante. Tragó saliva rápidamente y asintiendo con una rápida reverencia, soltó un nervioso «Ese sí, señora». Kyoka sintió el calor subirle a la cara en un instante. Su madre realmente no tenía filtro, y su padre, bueno, su padre solo la miraba con una expresión de absoluto juicio. Tomó la mano de Izuku y lo jaló lejos de la escena antes de que algo peor ocurriera. «Nos vemos luego», dijo rápidamente mientras se alejaban. Cuando por fin estuvieron lo suficientemente lejos, Kyoka suspiró y se llevó una mano al rostro. «Son unos vacas, no puedo creer que hicieran eso». Izuku, aún intentando recuperar la compostura después del susto, soltó una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca. «¿Tus padres se preocupan mucho por ti, eh?» Kyoka buzó, cruzándose de brazos con algo de vergüenza. «Más bien quieren asustar a cualquier chico que se me acerque». Queriendo cambiar de tema, giró los ojos y preguntó: «Oye, dime, ¿hasta dónde hay que correr?» Izuku se llevó una mano al mentón, realmente pensándolo.
hasta que me den calambres en los pies. Kyoka lo miró con una sonrisa temerosa, esperando que fuera una broma. Pero cuando vio la expresión sincera en su rostro, incapaz de mentir, comenzó a arrepentirse de haber preguntado. «Espera, tienes que estar bromeando», murmuró con una gota de sudor bajando por su sien. «Vamos», exclamó Izuku sin darle oportunidad de protestar. Y así comenzaron a correr por toda la ciudad. Izuku se movía con facilidad, aunque su respiración se tornaba algo agitada con el tiempo. Por otro lado, Kyoka era un desastre. Su paso se volvió torpe y errático tras los primeros minutos, su rostro reflejaba un sufrimiento digno de un alma en pena. Los transeúntes la veían con expresiones que iban desde la confusión hasta la diversión. Algunos incluso murmuraban entre ellos al verla tambalearse como si fuera un zombie en plena maratón. «Maldito seas, Midoriya, ¿acaso no tienes corazón?», lloraba cómicamente en su mente mientras sus piernas ya sentían el ardor del ejercicio. Izuku, notando su estado, miró hacia atrás y le sonrió con inocencia. «Aguanta un poco más, Kyoka. Solo estamos calentando». Kyoka sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Calentando? Dios, déjame morir en paz». Pero Izuku simplemente siguió corriendo, riéndose suavemente ante su sufrimiento mientras Kyoka se preguntaba si realmente valía la pena intentar mejorar su resistencia física de esta manera. El tiempo pasó, y la noche fue avanzando. La ciudad estaba tranquila, apenas iluminada por los faroles y los escaparates de las tiendas que aún seguían abiertas. Kyoka sintió sus piernas temblar y su respiración estaba descontrolada. Ya no podía más. Sus músculos gritaban por descanso y su visión se volvía borrosa. Con un último paso torpe, su cuerpo cedió y cayó de rodillas, jadeando pesadamente. Izuku se detuvo y arqueó una ceja. «¿Te rindes?», preguntó, esbozando una sonrisa juguetona. Correr a su lado había disipado gran parte de su nerviosismo. Ahora, se sentía seguro al hablar con ella. Kyoka intentó responder, pero solo emitió un penoso quejido. «Eres un demonio», murmuró antes de desplomarse por completo. Para cuando Kyoka abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el suelo. Su cuerpo se balanceaba ligeramente con cada paso, y el calor de otra persona la envolvía. Estaba sobre la espalda de Izuku, quien la cargaba como si fuera lo más natural del mundo. Miró el cielo y notó que el sol ya estaba saliendo. «¿Qué hora es?», preguntó con voz baja. «Las 7 de la mañana». Izuku respondió con naturalidad, como si no estuviera cargando a alguien y al mismo tiempo arrastrando neumáticos gigantes atados a gruesas cuerdas alrededor de su torso. Kyoka parpadeó confundida antes de darse cuenta de la situación. «¿Sigues entrenando mientras me cargas?», preguntó incrédula. Izuku sonrió. «Aprovechar el tiempo es importante». La escena no pasó desapercibida. Varias personas en la calle se detuvieron a mirar al joven que, a pesar del esfuerzo físico, caminaba con calma mientras cargaba a la chica sin ninguna dificultad. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros murmuraban entre ellos y, por supuesto, algunas mujeres no pudieron evitar notar la musculatura de Izuku. «Mira esos músculos, ¿cómo puede hacer eso tan fácilmente?», susurró una de ellas. Otra se mordió el labio con interés. «Eso sí es un hombre», comentó mientras lo observaba con ojos brillantes. Kyoka, aún medio dormida, volvió a cerrar los ojos para volver a dormir. Su respiración se hizo más profunda cuando un aroma dulce e intenso envolvió sus sentidos. Era un olor embriagador, casi adictivo, que hizo que su cuerpo reaccionara de forma involuntaria. Un escalofrío recorrió su piel, un cosquilleo extraño despertó en su interior, y antes de siquiera procesarlo, su lengua se deslizó suavemente hacia la fuente de aquel tentador aroma. Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Kyoka», murmuró con nerviosismo, pero no recibió respuesta. La chica, aún en trance, continuó dándole ligeros mordiscos y succión en su cuello, siguiendo su instinto sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Aún atrapada en el trance, escuchó una voz llamándola. Al principio, era apenas un susurro distante, casi imperceptible. Pero entonces, su nombre resonó con más claridad, arrancándola de su ensueño. «Kyoka, ¿qué estás haciendo?». Abrió los ojos de golpe y la realidad la golpeó como un balde de agua fría.
seguía en la espalda de Izuku, su boca estaba en su cuello, pero algo había cambiado. Ya no estaban caminando por las calles de la ciudad. Ahora, frente a ellos, su madre, Mika, se encontraba de pie con los brazos cruzados y una expresión que solo podía significar problemas. Izuku estaba completamente inmóvil, rojo como un tomate, y sudaba más de lo normal. No solo por la intensa mirada acusadora de Mika, sino también por lo que Kyoka había estado haciendo. Ella había estado saboreando su cuello durante todo el camino de regreso, ignorando sus intentos de detenerla. Y ahora, para su desgracia, la madre de Kyoka lo observaba como si hubiera corrompido la inocencia de su hija. «Ese soy inocente», balbuceó, levantando las manos en señal de rendición. Mika no apartó su mirada fulminante. «Ah, ¿sí? Entonces explícame por qué mi hija te está marcando como si fuera suyo». Kyoka sintió un escalofrío al ver la expresión de su madre. Su mente iba a toda velocidad, tratando de encontrar una buena excusa. «Esto no es lo que parece», murmuró, pero su voz sonó débil incluso para ella misma. Mika arqueó una ceja, claramente nada convencida. «Oh, no. Entonces explícame qué es lo que parece, Kyoka». Kyoka sintió su rostro arder de vergüenza y se apresuró a bajarse de la espalda de Izuku, tropezando un poco en el proceso. Sus piernas aún estaban temblorosas por el esfuerzo de correr por mucho tiempo y por la situación en la que se encontraba. Izuku, por su parte, seguía inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera sellar su destino. «Mamá, es que, estaba dormida y...». Miró a Izuku en busca de ayuda, pero el pobre chico solo desvió la mirada, claramente sin saber cómo salvarse a sí mismo, mucho menos a ella. Mika chasqueó la lengua y dio un paso adelante, colocando una mano en la cabeza de su hija. «¿Dormida? ¿Entonces me estás diciendo que todo esto lo hiciste inconscientemente?». Kyoka asintió frenéticamente, esperando que eso ayudara a suavizar la situación. Pero su madre solo suspiró, cruzándose de brazos. «Hija, ¿quieres decirme que en tu inconsciente te dedicas a lamer y morder el cuello de los chicos? Porque eso es lo que vi con mis propios ojos». Kyoka quiso morirse en ese instante. No podía ser más humillante. «No es así. Fue un accidente. No lo hice a propósito». Izuku, todavía rojo como un tomate, trató de intervenir. «Ese señor Hiro, de verdad, yo no hice nada. Solo la llevé a casa porque se desmayó después de correr, ella, solo, tragó saliva. Solo se aferró a mí en el camino y yo no quise despertarla». Mika fijó su mirada en él con intensidad. «Así que solo la llevaste a casa, ¿eh? Y por pura coincidencia mi hija estaba dándote mordiscos y chupetones en el cuello, como si estuviera reclamándote». Izuku sintió un temblor recorrerle la espina dorsal. «No lo diga así», exclamó desesperado. Kyoka deseó desaparecer. No podía ni ver a su madre a los ojos, y mucho menos a Izuku, cuyo cuello tenía las evidencias de lo que había hecho. Pero entonces, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué había estado oliendo? Recordaba el aroma fuerte, embriagador, que la había llevado a actuar de esa manera. Miró a Izuku, específicamente su cuello, y se mordió el labio con nerviosismo. Mika finalmente suspiró. «Izuku, no tengo dudas de que eres un buen chico, pero si vuelvo a verte en una situación como esta con mi hija, ya sabes lo que pasará». Izuku asintió frenéticamente, tragando saliva. «Sí, señora. Lo entiendo perfectamente». Mika miró a Kyoka con una mezcla de diversión y severidad. «Y tú, jovencita, entra a la casa. Tendremos una charla muy larga». Kyoka gimió de frustración, pero no se atrevió a protestar. Se giró para entrar, pero antes de cerrar la puerta, miró a Izuku por encima del hombro. Sus miradas se encontraron por un instante y ella se sonrojó aún más. «Gracias, por llevarme a casa», murmuró, antes de cerrar la puerta rápidamente. Izuku se quedó de pie en la entrada por unos segundos, aún intentando procesar lo que había pasado. Luego, con un suspiro pesado, se llevó una mano a la cara y murmuró para sí mismo: «¿Cómo demonios terminé en esto?». Llegada la noche, Kyoka suspiró profundamente, apoyando la frente en el marco de la ventana mientras miraba la calle con el ceño fruncido. Desde que volvió a casa, su madre no había dejado de hacer comentarios que la hacían querer desaparecer de la faz de la tierra.
Mika era despiadada cuando se trataba de molestarla, especialmente después de lo que pasó con Izuku en la entrada de su casa. Solo recordarlo hacía que su rostro ardiera. Sus hacks de auriculares se movieron involuntariamente cuando captaron el sonido de alguien corriendo. Instintivamente, giró la cabeza y su corazón dio un vuelco al ver a Izuku acercándose por la acera. Sus miradas se cruzaron, y el chico, sin olvidar lo que había ocurrido horas antes, se puso rojo casi al instante. Aún así, levantó una mano con algo de nerviosismo y la saludó. ¿Vas a salir a correr hoy?, preguntó Izuku, rascándose la nuca, sin saber si eso era lo correcto después de lo sucedido. Kyoka parpadeó un par de veces y sintió que se le calentaba la cara de la vergüenza. Se cruzó de brazos, intentando mantener la compostura mientras respondía con aparente indiferencia. No lo creo, mi pierna me está matando. Desvió la mirada con cierto fastidio. Quería ir, pero la verdad era que su cuerpo entero estaba molido. La sesión de entrenamiento de la noche anterior casi la deja fuera de combate, y solo pensar en repetirla ahora mismo le hacía estremecer. Aunque su cuerpo anhelaba estar con Izuku, su mente se resistía. Izuku la miró con comprensión, aunque no pudo evitar soltar una risita. Te advertí que dejaras de morderme el cuello, pero no me hiciste caso. Tal vez el karma decidió hacer su trabajo. Los ojos de Kyoka se abrieron de par en par, completamente horrorizada. Sin pensarlo, le apuntó con uno de sus hacks de auriculares como si fuera un arma lista para disparar. Ni lo menciones, gritó, sintiendo como la vergüenza la consumía hasta el alma. Izuku se movió con agilidad, esquivando una onda de sonido. Kyoka gruñó con frustración al ver su sonrisa divertida. Está bien, no diré nada más. Levantó las manos en señal de rendición, aunque la diversión en su rostro lo delataba. Kyoka buzó, cruzándose de brazos. No sé por qué demonios acepté salir a correr anoche, no soy una corredora ni nada parecido, murmuró, haciendo un puchero que, a los ojos de Izuku, solo la hacía ver aún más adorable. Izuku la miró desde la calle y sonrió con suavidad. Bueno, entonces descansa. Te veré mañana, Kyoka. Ella no respondió de inmediato, su mirada seguía fija en él desde la ventana, observando su figura iluminada por la luz de los faroles de la calle. Cuando vio que Izuku comenzaba a girarse para seguir corriendo, un murmullo escapó de sus labios, apenas audible. Hasta mañana, vaca. Una sonrisa ligera se dibujó en su rostro antes de cerrar la ventana y recostarse sobre su cama, sintiendo su corazón latir un poco más rápido de lo normal. Las noches posteriores, Kyoka se animó a salir a correr con Izuku. Poco a poco, su cuerpo se acostumbró al esfuerzo, aunque nunca llegó a su nivel. Y ahora, en su última noche de entrenamiento antes de que las clases en la UA comenzaran de nuevo, ella se encontraba, una vez más, descansando en su espalda mientras él la llevaba de regreso a casa. El cielo comenzaba a aclararse y una leve brisa refrescaba sus rostros. Kyoka podía sentir los latidos firmes de Izuku a través de su espalda, y su mente divagó. Al principio solo lo veía como un compañero, pero esta semana había cambiado algo en ella. No sabía cómo explicarlo, pero le gustaba estar cerca de él. Quizás, solo quizás, comenzaba a verlo de una manera distinta. Oye, ¿me seguirás invitando cuando salgas a entrenar o correr?, preguntó con voz baja, apoyando su cabeza en su hombro, sintiéndose cómoda. Su corazón latía con fuerza, pero no quiso alejarse. Izuku giró ligeramente su cabeza y le sonrió con calidez. Si lo deseas, puedes venir siempre conmigo. Kyoka cerró los ojos y sonrió. Me encantaría, murmuró, dejándose llevar por el sueño. Unos segundos antes de quedarse completamente dormida, su mente divagó y, sin pensarlo demasiado, dejó escapar un suave susurro. Creo que me gustas. Izuku sintió que su mente se detenía por completo. Su rostro enrojeció y, por un momento, pensó que había escuchado mal. Seguro lo imaginé, pensó rápidamente, sacudiendo la cabeza. A lo largo de su vida escolar siempre había sido el raro, el que nadie quería cerca. Así que se obligó a pensar que solo estaba malinterpretando las palabras de su amiga. Cuando llegaron a la casa de Kyoka ya eran las 6 de la mañana. Mika los esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y visibles ojeras en su rostro. Su expresión mezclaba molestia y cierto orgullo.
Les agradezco a ambos por mantenerme despierta todos estos días, ahora parezco más vieja de lo que realmente soy. Izuku soltó una leve risa, intentando aliviar la tensión. No es cierto, Mika-san. Usted aún se ve bastante joven para su edad. Mika lo miró con picardía y sonrió. Ara, no creas que por halagarme aceptaré que salgas con mi niña. Izuku abrió los ojos de par en par y rápidamente agitó las manos, completamente avergonzado. No es así. No es lo que parece. Mika soltó una risa juguetona y le dio una palmada en el hombro. Solo te estoy tomando el pelo, chico. Pero recuerda, si le rompes el corazón, te cortaré lo que te hace hombre. Izuku tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ese sí, señora. Detrás de él, Kyoka se removió levemente en su espalda, murmurando algo antes de volver a acomodarse más cerca de su cuello. Izuku suspiró. Definitivamente, esa semana había sido extraña y emocionante. Con el permiso de Mika, Izuku llevó a Kyoka a su habitación y, con sumo cuidado, la recostó en la cama, asegurándose de que estuviera cómoda. La contempló por unos instantes, una leve sonrisa asomándose en sus labios, antes de darse la vuelta y salir silenciosamente de la habitación. Bajó a la sala con la intención de salir rápidamente, pero Mika estaba esperándolo, apoyada en la mesa con una expresión neutral. Antes de que pudiera decir algo, ella le indicó con la mano que se sentara. Izuku tragó saliva y obedeció. Siéntate un momento, Midoriya. Su tono no era amenazante, pero tampoco dejaba espacio para la discusión. Izuku se acomodó en la silla, sintiéndose algo nervioso. Mika le sirvió un vaso de agua y se lo extendió sin decir nada. Izuku tomó el vaso con ambas manos, intentando calmar sus nervios mientras ella lo miraba fijamente. Esto es demasiado incómodo, y no creo que mi corazón lo aguante, pensaba, intentando enfocarse en el vaso de agua. Dio un sorbo, esperando que el silencio terminara. Entonces Mika habló con absoluta tranquilidad. Creo que mi hija te quiere coger. El agua que Izuku había empezado a tragar salió disparada de su boca, empapando a Mika en el proceso. PFFFT. Mika cerró los ojos por un momento y suspiró mientras tomaba una toalla para secarse la cara. Una sonrisa algo peligrosa se formó en sus labios. Izuku se cubrió la cara con las manos, sintiéndose completamente avergonzado. Mika-san, no diga cosas así de repente. Protestó, pero la mujer siguió como si nada. Mi pequeña nunca se ha interesado en ningún chico, y de repente la veo lamiéndote el cuello en plena calle. Mika se cruzó de brazos. Eso sin contar que la otra vez pasé frente a su habitación y digamos que escuché su nombre en un tono bastante llamativo. Izuku quería enterrarse vivo en ese momento. Su cara estaba tan roja que sentía que iba a explotar. Yo no sé nada de eso, balbuceó, agitando las manos frente a él. Mika lo miró y su expresión se volvió más seria. Escúchame, Midoriya. Su tono ahora era mucho más grave. Kyoka es mi niña. Tal vez ya sea grande y pueda tomar sus propias decisiones, pero si tú juegas con ella y le rompes el corazón, no habrá fuerza en este mundo que me detenga para hacerte sufrir. Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda y tragó saliva, pero rápidamente cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire. Al abrirlos de nuevo, su expresión había cambiado por completo. La inseguridad se desvaneció, dando paso a una seriedad inquebrantable. Esto no era un asunto cualquiera, era un tema delicado. Jamás dañaría a Kyoka. Ella es mi amiga y nunca la usaría solo para mi diversión. Apretó los puños sobre la mesa. Esta semana ha sido extraña, pero también me hizo darme cuenta de que ella es alguien importante en mi vida. Mika lo analizó en silencio por unos segundos antes de sonreír con cierta aprobación. Eso me alegra. Pero, Midoriya, si te gusta mi hija, deberías hacer algo al respecto antes de que alguien más lo haga. Izuku abrió la boca para responder, pero luego simplemente se quedó callado, su mente hecha un completo desastre. Mika soltó una leve risa. Bien, ya es muy tarde. Deberías irte a casa a descansar. Izuku asintió lentamente, sintiéndose agotado tanto física como mentalmente. Gracias por el agua, y por no matarme. Mika sonrió con picardía. No des las gracias tan rápido, Midoriya.
Aún estás en la mira. Izuku rápidamente se levantó y se despidió con una reverencia antes de salir de la casa. Mientras caminaba de regreso a su hogar, su mente no podía dejar de repetir las palabras de Mika y lo que Kyoka había dicho cuando estaba medio dormida. Creo que me gustas, se golpeó las mejillas, tratando de despejar su cabeza. No puede ser, ella siente algo por mí. Quiso negarlo, pues en todos sus años ninguna chica se había interesado en él. Pero una parte de él no podía dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, ella era diferente y su amor era real. Mientras caminaba, pasó por una tienda y su reflejo en el vidrio le mostró un rostro ligeramente sonrojado y confundido. Suspiró pesadamente. Deja de pensar en eso, solo hará que las cosas sean más raras entre nosotros. Pero en el fondo, no podía ignorar la calidez que sentía cada vez que recordaba esas palabras. Las clases iniciaron y todos sin excepción notaron que su compañero tímido, que antes se ponía rojo cuando una chica le hablaba, ahora estaba de lo más normal con Kyoka. Algunas solo les pareció curioso, pero otras, como Mina, estaban súper emocionadas, pues frente a sus ojos ocurría un romance nuevo, como los que veía en sus series coreanas de romance. Esto es increíble. Lo juro, algo está pasando entre esos dos. Susurró Mina emocionada mientras observaba a Izuku y Kyoka hablar como si nada en el salón. No exageres, Mina, le respondió Momo con una sonrisa ligera. Pueden ser solo buenos amigos. No. Amiga, he visto suficientes dramas para saber que esa química no es normal. Ochako miró de reojo a Izuku y Kyoka, viendo la forma en que ella se inclinaba un poco hacia él mientras hablaban y como Izuku parecía más relajado de lo habitual. Bueno, sí parecen más cercanos que antes, dijo con una pizca de celos. Un día, todos estaban en el gimnasio. Algunos estaban en máquinas de entrenamiento, otros golpeaban sacos de boxeo, pero la verdadera acción estaba en el centro del ring. Izuku y Kyoka se movían en círculos, estudiándose mutuamente. Recuerda seguir los pies de tu enemigo, decía Izuku con calma, su postura relajada pero lista para reaccionar. Kyoka intentó centrarse en sus movimientos, observando la forma en que él distribuía su peso. Apretó los dientes y lanzó un puñetazo directo a su rostro, pero Izuku inclinó la cabeza hacia un lado, esquivándolo con facilidad. Más fácil decirlo que hacerlo, murmuró Kyoka con frustración antes de lanzar un segundo golpe, esta vez dirigido a su costado. Izuku bloqueó el ataque con un antebrazo y, antes de que ella pudiera reaccionar, dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Kyoka retrocedió instintivamente, pero él ya estaba sobre ella. Demasiado predecible, comentó Izuku con una sonrisa confiada. Con un giro rápido, atrapó su muñeca y, con un ligero empuje, desequilibró su postura. Kyoka sintió como sus pies dejaban de estar firmes sobre el suelo. En un intento desesperado por evitar caer de espaldas, se aferró al brazo de Izuku, tirando de él sin querer. El resultado fue inmediato. Ambos cayeron con un golpe seco contra la lona, un jadeo escapó de los labios de Kyoka cuando su espalda tocó el suelo. Su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de la posición en la que habían terminado. Izuku estaba encima de ella, sus manos apoyadas a los lados de su cabeza, su rostro apenas a unos centímetros del suyo. Kyoka sintió su propia respiración entrecortarse. Su mano, sin darse cuenta, había quedado sobre el pecho firme de Izuku, notando el calor que emanaba de su piel a través de la tela de su camiseta ajustada. Los murmullos de los espectadores en el gimnasio apenas fueron registrados por ellos. Izuku arqueó una ceja, una chispa de diversión en su mirada. ¿Táctica nueva? Porque si lo es, debo admitir que casi funciona. Kyoka parpadeó varias veces, su rostro enrojeciendo al comprender lo cerca que estaban. Con un gruñido avergonzado, intentó empujar a Izuku lejos de ella. «Cállate y muévete», exclamó, pero su voz sonó menos amenazante de lo que pretendía. El calor del cuerpo de Izuku sobre el suyo la envolvía por completo, y ese maldito aroma que siempre la volvía loca la golpeó de lleno. Su corazón latía con fuerza, y su rostro se tornó aún más rojo. «Oye, ¿no me escuchaste? Quítate de encima», murmuró, pero esta vez su voz sonó incluso más débil que antes. Izuku, al notar lo cerca que estaba de Kyoka, recordó de golpe las palabras de Mika. «Mi hija quiere cogerte».
Eso lo hizo aún más consciente de la situación, y su rostro se tornó rojo al instante. Lo siento, balbuceó, intentando incorporarse apresuradamente. Sin embargo, en su torpeza, tropezó de nuevo y cayó aún más cerca de ella. Ahora sus rostros estaban a milímetros de distancia, sus respiraciones entremezclándose. Sus cuerpos reaccionaban por instinto, gritándoles que dejaran de contenerse. A pocos metros de distancia, toda la clase los observaba con la boca abierta, sin poder creer lo que veían. Mina fue la primera en reaccionar, dando un pequeño salto de emoción. «Oh, por Dios. Esto es un romance en desarrollo», exclamó con entusiasmo. Momo, con las mejillas sonrojadas y la mirada algo nerviosa, intervino en voz baja. Tal vez deberíamos darles un poco de privacidad. Mientras tanto, Ochako apenas pudo murmurar un nombre. Deku, su pecho se sintió extraño, como si algo le oprimiera el corazón al verlo en una situación tan cercana con otra persona. Kyoka, totalmente avergonzada, empujó a Izuku de encima y se levantó de golpe. Deja de tirarte sobre mí, idiota. Izuku, aún con la cara enrojecida, se sobó la cabeza. No fue mi intención, Kyoka resopló, apartando la mirada, pero el rubor de sus mejillas delató que ella también estaba avergonzada. Se giró de espaldas a él. Olvídalo, no pasó nada. Pero claro que pasó. Y después de ese día, su vida se volvió un caos. Cada vez que tenía un momento de tranquilidad, alguna de sus compañeras aparecía con una pregunta sobre Izuku. Y no eran sutiles. Un día, mientras tomaba café en la cafetería para mantenerse despierta después de pasar la noche viendo películas con Izuku, Mina apareció de la nada con una sonrisa traviesa. Entonces, ¿ya te lo cogiste? Kyoka se atragantó con el café, tosiendo fuertemente mientras Mina reía con picardía. Cof, cof. ¿Qué mierda, Mina? Él es solo mi amigo. Mina cruzó los brazos y ladeó la cabeza con una expresión divertida. Sí, claro, como si no hubiera visto la forma en que lo miras. Y ni hablar de cómo te pegas a él cuando están juntos. Kyoka frunció el ceño, pero no encontró cómo responder sin delatarse más. Otro día, estaba en la sala recreativa, descansando en un mueble mientras tocaba su guitarra. Desde que se volvió más cercana a Izuku, sentía que su inspiración había regresado, y ahora componía más melodías que nunca. Justo cuando terminaba un acorde, una voz inesperada sonó a su lado. ¡Qué linda canción! Seguro es para Izuku. Kyoka pegó un salto y casi se le cae la guitarra de las manos. Miró a su lado y vio a Ochako sonriéndole dulcemente. Aunque esa sonrisa no mostraba lo celosa que se sentía por dentro. ¿Cómo mierdas te acercaste sin que me diera cuenta?, gritó llevándose una mano al pecho, sintiendo su corazón acelerado. Ochako se reía y se encogía de hombros. Habilidad especial. Pero no cambies de tema. Vamos, ¿para quién es la canción? Kyoka frunció el ceño. Ya les he dicho que no salgo con Izuku. Pero cada vez era más difícil convencerlas, incluso a sí misma. Otro día, en la biblioteca, estaba sentada en una mesa con su mejor amiga, Momo, quien leía en silencio. Sin embargo, de vez en cuando, notaba como la heredera Yaoyorozu la miraba de reojo. Finalmente, Kyoka suspiró y dejó caer el libro que leía en la mesa. Vamos, Momo. Se nota que quieres decirme algo, escúpelo de una vez. Momo bajó el libro lentamente, la miró fijamente y, con una voz completamente seria, dijo, ¿te gusta el color verde, verdad? Kyoka parpadeó. Su ceja tembló con un tic nervioso. De todas las preguntas hasta ahora, esa había sido la más sutil, pero el mensaje era el mismo. Se cubrió la cara con ambas manos. No podía seguir así, el golpe final vino durante una pijamada con todas las chicas de la clase. Entre bocadillos, películas y juegos, inevitablemente el tema volvió a surgir. Esta vez, fue una emboscada completa. Mina, con una sonrisa maliciosa. Kyoka, ¿cómo es besar a Izuku? Toru, con una voz cómplice. Se pone nervioso cuando lo abrazas. Tsuyu, con su tono tranquilo pero directo. ¿Qué tan fuerte es su agarre cuando te carga? Ribbit. Ochako con una mirada más seria. ¿Es bueno en la cama? Momo, con un té en la mano y su elegancia intacta. ¿Sientes mariposas cuando te toca?
Kyoka se llevó las manos a la cabeza, con una sonrisa cada vez más forzada. Intentó ignorarlas, pero la presión aumentaba con cada pregunta. Su paciencia estaba colgando de un hilo. Entonces, finalmente, explotó. Se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia, vergüenza y algo más que no quería admitir. Malditas perras molestas. Si quieren saber la verdad, se las diré de una vez. Todas la miraron expectantes, con los ojos brillando de emoción. Kyoka apretó los puños y gritó, «Me gusta Izuku. Lo quiero para mí. Me lo quiero llevar a la cama y coger hasta dejarlo seco». ¿Están contentas ahora? Silencio absoluto. Las chicas parpadearon, procesando lo que acababan de escuchar. Entonces, Mina fue la primera en reaccionar. «Ja ja ja ja, lo sabía», gritó señalándola, mientras las demás se reían y aplaudían. Kyoka, dándose cuenta de lo que acababa de decir en voz alta, sintió como su dignidad se hacía trizas. Se dejó caer de rodillas y se cubrió la cara con las manos. «Mierda, la cagué». Las chicas en la habitación se miraron entre ellas antes de estallar en carcajadas. Mina rodó por la cama sujetándose el estómago, mientras que Momo y Ochako estaban demasiado sonrojadas para decir algo. Tsuyu solo parpadeó, ladeando la cabeza. Bueno, no puedo decir que lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Kyoka sintió que su alma abandonaba su cuerpo en ese instante. No se rían, acabo de decir la cosa más vergonzosa que he dicho nunca. Oh, vamos, Kyoka. Mina se secó las lágrimas de la risa y se puso unos lentes oscuros que habían aparecido de la nada. Estás en el lugar adecuado, porque yo puedo darte algunos consejos, aunque no lo parezca, me llaman la Cupido del amor. ¿Estás segura de eso?, interrumpió Tsuyu con su tono sereno. Por lo que escuché, tu cuarto novio se escapó a otro país para no saber nada de ti. Mina se quedó en silencio por un momento antes de reír de manera dramática, haciendo un ademán despreocupado con la mano. Solo son calumnias y nada más. Luego colocó una mano en el hombro de Kyoka y la miró con una sonrisa confiada. Amiga mía, lo que tienes se le conoce como la enamorada tardía. Kyoka la miró con cara de incredulidad. ¿Crees que soy estúpida? Eso te lo acabas de inventar. Mina vio su expresión y retiró la mano, negando con el dedo. Amiga mía, puedo ver tu inseguridad, pero créeme, no miento. Levantó la mano. Tienes los 5 síntomas de la enamorada tardía. Levantó un dedo. 1. Primero te dio curiosidad Izuku, al punto de sentir intriga y querer estar más con él. Eso es el síntoma de la curiosidad. Otro dedo arriba. 2. Lo negaste, porque era una locura sentir algo por alguien que hasta ese momento era solo un compañero. Eso es el síntoma de la negación. Otro dedo. 3. Te sentiste atraída, querías estar con él a como diera lugar. Eso es el síntoma de la obsesión. 4 dedos arriba. 4. Intentaste negarlo otra vez, diciéndote que no era posible. Eso es el síntoma de la idiotez de la negación. Finalmente, levantó el 5.º dedo. Y 5. Ahora buscas cualquier situación para estar con él, ansiosa de tenerlo cerca, solo para ti, hizo una pausa dramática, alargando el suspenso. Y ahora te lo quieres coger. Lo último que dijo nadie lo esperaba, y un silencio se apoderó de las chicas. Momo se puso tan roja que parecía que explotaría. Ochako tapó su boca con ambas manos, y Toro estaba fascinada. Tsuyu parpadeó, procesando la información, y Kyoka sintió que su vida llegaba a su fin. Y ese, mi amiga, es el síntoma de lo quiero solito en mi cama todas las noches. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, Kyoka le arrojó una almohada directo a la cara con tanta fuerza que Mina cayó de espaldas en la cama. Todas son unas pervertidas. Tartamudeó Kyoka mientras salía del cuarto de golpe, con el rostro encendido. Las chicas se miraron entre ellas con sonrisas traviesas. Bueno, eso fue un sí. Concluyó Mina con satisfacción, quitándose la almohada de la cara. Kyoka salió del cuarto con pasos pesados, su cara aún roja de la vergüenza y la furia combinadas. Malditas pervertidas. No tienen remedio. Refunfuñó, apretando los puños mientras caminaba por el pasillo. ¿Qué demonios les pasa? Ni que fuera su entretenimiento personal. Iba murmurando para sí misma, bufando de pura frustración.
Solo porque me gusta Izuku no significa que, se detuvo de golpe, sus ojos abriéndose con horror. Mierda. Lo admití en voz alta. Se cubrió la boca con ambas manos y miró de un lado a otro, asegurándose de que nadie la hubiera escuchado. Ella suspiró, por suerte nadie me escuchó, tan metida estaba en su crisis interna que no notó que había doblado una esquina sin mirar y chocó de lleno contra alguien. Con el impacto, terminó en el suelo, sobándose las caderas con una mueca de dolor. «¿Estás ciego, imbécil?», soltó sin pensarlo, todavía furiosa por la conversación anterior. «Lo siento, Kyoka-chan, no me di cuenta», su cuerpo entero se tensó. Esa voz. Su mirada subió lentamente y ahí estaba él. Izuku, con su usual sonrisa cálida, inclinándose ligeramente hacia ella y extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Su corazón latió con fuerza. «No, esto es demasiado», pensó, mordiéndose el labio inferior. Si no hacía algo para calmar sus emociones en ese mismo instante, iba a terminar haciendo algo de lo que luego podría arrepentirse. Sin pensarlo demasiado, agarró su mano con firmeza y, en un movimiento veloz, lo jaló hacia abajo. Izuku soltó un leve quejido cuando su espalda tocó el suelo, y antes de que pudiera reaccionar, Kyoka ya estaba sentada a horcajadas sobre sus caderas, mirándolo fijamente con el rostro ardiendo. Su respiración era pesada, su mente un torbellino de pensamientos caóticos. No sabía cómo decir todo lo que sentía, así que simplemente, dejó escapar la primera palabra que vino a su mente. «Cita». Izuku parpadeó un par de veces, claramente confundido. «¿Cita médica?», preguntó con inocencia. Kyoka sintió como una parte de su paciencia se desvanecía en ese momento. Estaba entre besar su dulce rostro o golpearlo por ser tan denso en captar su indirecta. Se obligó a respirar hondo para calmarse. «Tú y yo. Ahora. Afuera. Solos». Su voz sonaba decidida, pero sin darse cuenta, su rostro se acercaba al de Izuku, poco a poco. Izuku suspiró, ahora comprendiendo mejor la situación. Observó la mirada de Kyoka y vio muchas cosas en ella. Amor, anhelo, obsesión, cariño, pero también miedo. Y ese miedo lo reconocía bien. Era el miedo de estar solo. El miedo de que nadie quiera estar contigo. Era el mismo miedo que él había escondido durante años, convenciéndose de que nunca tendría una relación y que su único propósito en la vida sería ser un héroe. Con tranquilidad, se sentó como pudo, a pesar de que Kyoka seguía sentada sobre sus caderas. Ella parecía inquieta, temerosa de que él no aceptara su invitación. Pero Izuku, fiel a su naturaleza dulce, la abrazó con suavidad, transmitiéndole una sensación de calma. Ese gesto logró calmar su corazón. «Kyoka, eres muy importante para mí, pero me gustaría que te calmaras antes de que tengamos una cita». Kyoka sintió una punzada en el pecho. Parecía un rechazo, aunque no lo fuera. Pero entonces, Izuku le sonrió de esa manera tan suya y agregó: «¿Qué tal si comenzamos como siempre y vemos una película en mi cuarto?». Kyoka lo miró, sorprendida. «Yo preparo la comida y tú buscas una película». «Trato». Se apartó ligeramente del abrazo y lo miró con una sonrisa más tranquila. «Eso, suena perfecto». Pero ella quería algo más. Izuku lo notó. Recordó las palabras de Mika, diciéndole que Kyoka se sentía atraída por él. Tragó saliva, sintiendo su propio rostro calentarse, pero decidió armarse de valor. Se inclinó levemente y dejó un beso cerca de los labios de Kyoka, apenas rozando la comisura de sus labios. Kyoka se quedó en shock. Sus ojos se abrieron como platos y su rostro estalló en rojo intenso. Izuku también estaba rojo, pues ese había sido su primer beso, aunque no fuera directo en los labios. Para aliviar la tensión, Izuku sonrió con diversión y, sin previo aviso, rodeó las caderas de Kyoka con sus manos antes de levantarla con facilidad. «Kuku, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», tartamudeó ella, agitando los brazos en el aire por la vergüenza. «Considéralo mi venganza por hacerme caer». Izuku soltó una pequeña risa mientras la mantenía en el aire con firmeza. Kyoka escondió su rostro contra su pecho, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. «Vale, pero que no se te haga costumbre», murmuró en voz baja, sin fuerzas para seguir resistiéndose. Izuku solo sonrió y comenzó a caminar con ella aún en sus brazos.
Podía sentir el calor de su cuerpo presionado contra el suyo, su respiración entrecortada rozando su cuello, y el sutil aroma de su perfume mezclado con la adrenalina del momento. Kyoka, por su parte, se mantenía aferrada a su camisa, negándose a levantar la vista. «No me mires, esto es demasiado vergonzoso», Izuku dejó escapar una risa ligera. «Pero si apenas hice nada, tú fuiste la que saltó sobre mí». Ella reaccionó de inmediato, dándole un ligero golpe en el hombro. «Cállate y sigue caminando». Finalmente, cuando llegaron a la habitación, encendieron la televisión y pusieron una película. Sin embargo, a mitad de la función, Kyoka tomó el control remoto y pausó la pantalla. Izuku la miró con curiosidad. Kyoka respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo importante. Había llegado el momento de decir todo lo que había estado guardando. «Izuku, hay algo que necesito decirte». Izuku se enderezó ligeramente, notando la seriedad en su tono. «Te escucho». Kyoka apretó los puños antes de soltar una risa nerviosa. «Me vuelves loca». Izuku parpadeó varias veces, confundido. «¿Eh?». Ella suspiró, acercándose un poco más. «Me gusta todo de ti. Tu sonrisa, tu voz, esa maldita forma que tienes de ser siempre tan amable con todos, y ese cuerpo tonificado que tienes me vuelve loca. Me da rabia cómo logras que me derrita con solo mirarme». Izuku sintió que su cara ardía, pero Kyoka no había terminado. «Incluso tu olor», dijo en voz baja, desviando la mirada por la vergüenza de admitir eso. «Y cada vez que estoy cerca de ti, mi corazón va a 1000, y cuando no estás cerca, es peor. Me acostumbré demasiado a ti, y ahora no sé qué haría si me faltaras». El silencio entre ambos era abrumador. Izuku sentía su corazón latir con fuerza en el pecho, pero en vez de decir algo, simplemente se acercó y la abrazó con fuerza. Kyoka, sin dudarlo, se acurrucó contra él y dejó que el momento hablara por sí solo. Sin darse cuenta, ambos terminaron acostados en la cama, uno encima del otro, abrazados mientras la película seguía sin que ninguno de los dos la mirara realmente. Las semanas pasaron y finalmente sucedió lo inevitable. Izuku fue quien dio el primer paso para formalizar la relación. Y toda la escuela recordaría ese día, porque Kyoka, en su emoción, hizo una locura. El almuerzo transcurría normalmente en el comedor de la UA cuando Izuku se sentó frente a Kyoka con un rostro determinado. Ella lo miró con curiosidad, llevándose un bocado de su comida a la boca. «Kyoka, ¿quieres ser mi novia?». El tenedor se le cayó de la mano. Sus ojos se abrieron de par en par, sintió un calor subirle hasta la cabeza y, sin poder contenerse, se inclinó sobre la mesa y le plantó un beso en los labios. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, ella salió corriendo del comedor, dejando a todos los presentes en completo silencio. Izuku, con la mano en los labios y la cara roja como un tomate, apenas logró balbucear. Fue entonces cuando los altavoces de la escuela emitieron un sonido de forcejeo, seguido de una voz exaltada que resonó por todo el campus. «Soy Kyoka Hiro, de la clase 1A. Izuku Midoriya es mío y de nadie más. Así que ni se atrevan, perras». El comedor entero se quedó en silencio. Luego se escuchó una «Lo siento», seguido del frustrado gruñido del director Nezu, murmurando sobre estudiantes que no respetaban la autoridad de su director. Todos voltearon a ver a Izuku, quien en ese momento quería desaparecer de la faz de la tierra. Bajó la cabeza y murmuró para sí mismo: «Voy a golpear a Kat-chan por darme la idea de confesarme en público y no en un lugar privado», murmuró Izuku, hundiendo la cara entre sus manos mientras sentía las miradas de todos sobre él. Sus compañeros apenas podían contener la risa y murmullos llenaban la cafetería. Mientras tanto, en su habitación, Kyoka se revolcaba en la cama, abrazando su almohada con fuerza, su rostro completamente rojo de la felicidad. «Dios, soy tan feliz», gritó, pateando el aire con emoción. En otro rincón de la escuela, Katsuki estaba en el baño, sentado tranquilamente, cuando de repente escuchó el anuncio de Kyoka por los altavoces. Su expresión pasó de tranquila a completamente pálida. «Mierda, el nerd de seguro me va a golpear». Y tenía razón. Esa tarde, en la práctica de combate, Izuku y Bakugo estaban en un enfrentamiento intenso. Sus golpes resonaban en todo el lugar, pero esta vez no era como las peleas de antaño llenas de odio y rivalidad descontrolada.
Ahora, aunque aún se daban con fuerza, había algo diferente. Una conexión de compañeros que entendían sus maneras de expresar frustración. Ok, la cagué. Gruñó Bakugo, golpeando el suelo repetidamente con la palma en señal de rendición. Izuku, con el rostro rojo entre la vergüenza y la furia contenida, lo tenía inmovilizado en una llave. Nada de que la cagaste. ¿Tienes idea de lo incómodo que fue salir de ahí con toda la cafetería mirándome? Ahora me llaman el héroe Romeo. Bufó, apretando un poco más la llave con frustración. Desde las gradas, Kyoka y Momo los observaban con calma. Yo no me quejo. Ahora todas saben que eres mío. Comentó Kyoka, cruzándose de brazos con una sonrisita satisfecha. Momo, por otro lado, se sonrojó levemente y suspiró. Yo hubiera preferido la discreción, dijo con su porte recatado, pero no podía negar que la escena había sido entretenida. Más tarde, llegó el momento de visitar la casa de los padres de Kyoka. Izuku estaba nervioso, pero la confesión de su relación fue mucho más sencilla de lo que esperaba. Su padre simplemente le dio una palmada en el hombro y le dijo que respetara y cuidara a su hija. Mika, por otro lado, asintió con calma, aunque su sonrisa escondía algo más. Después de un rato, el padre de Kyoka salió a hacer unos recados y Mika aprovechó el momento. Cariño, pásame agua, parece que tu novio tiene sed. Pidió con voz dulce. Kyoka asintió y se levantó de la mesa para ir a la cocina. Fue en ese instante que Mika se inclinó sobre la mesa, agarró a Izuku por la camisa y le dedicó una sonrisa inocente, pero con un brillo peligroso en los ojos. Espero que seas gentil con mi hija cuando lo vayan a hacer. Y si la embarazas, será mejor que te cases. ¿Me entiendes, verdad? Dijo, mientras con su mano libre y 2 dedos simulaba unas tijeras. Izuku tragó saliva con fuerza. Por supuesto, suegra. Respondió sin pensar. Mika entrecerró los ojos peligrosamente. Es Mika para ti, aún no te casas con mi hija para llamarme suegra. Su tono era dulce, pero con una amenaza implícita. Izuku asintió frenéticamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Solo suspiró con alivio cuando Kyoka regresó con el vaso de agua. Tomó un sorbo rápidamente, como si eso pudiera calmar los latidos acelerados de su corazón. Por su parte, Mika ocultó una pequeña sonrisa, observando con diversión cómo su hija se sentaba de nuevo junto a Izuku. En realidad, estaba encantada por su hija. Sabía que Izuku era un buen chico, pero simplemente no pudo resistirse a asustarlo un poco. Después de todo, ver su expresión de cachorro asustado era demasiado divertido como para desaprovechar la oportunidad de molestarlo. La noche avanzó y, como era tarde, Mika invitó a Izuku a quedarse. Kyoka trató de disimular su emoción ante la idea de tenerlo en casa por más tiempo. Cuando todos se fueron a dormir, Izuku ya estaba acomodándose en el sofá de la sala, estirando los brazos con un bostezo, cuando escuchó una voz susurrante llamándolo. Amor, ven un ratito, necesito tu ayuda en algo. Izuku parpadeó, sorprendido. Aún se le hacía extraño que alguien le hablara con tanta dulzura. Pasar toda su vida como un marginado sin Kirk realmente había afectado su percepción de sí mismo. Pero allí estaba ella, mirándolo con una sonrisa que hacía que su corazón latiera más rápido. Él sonrió, sintiendo un leve calor en su pecho. Está bien, cariño, respondió, poniéndose de pie y siguiéndola. Ella lo llevó a su habitación, y él no pudo evitar observar los detalles a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con pósters de bandas de rock, varias guitarras colgaban estratégicamente en los estantes, y en su escritorio había algunas partituras junto con fotos de ella participando en eventos musicales desde pequeña. Se acercó a una de las imágenes, donde Kyoka sostenía una guitarra con una gran sonrisa. Te veías hermosa en esta presentación, comentó con sinceridad. Kyoka sintió un cosquilleo en el pecho. Muy pocas personas realmente se tomaban el tiempo de admirar su mundo y sus pasiones. Ella sonrió, sintiéndose cálida ante su halago. ¿Te parezco atractiva?, preguntó con un leve sonrojo, jugando nerviosamente con los extremos de sus auriculares. Izuku la miró fijamente y, sin dudarlo, respondió con sinceridad. Eres atractiva y más. Kyoka sintió que su corazón se aceleraba, pero aún tenía más dudas rondando en su cabeza.
Se mordió el labio antes de añadir, incluso si no tengo caderas anchas o pechos grandes como Momomina. Hizo un gesto con su mano y sujetó su escote, enfatizando su punto. Izuku se rió suavemente, acercándose a ella y tomando su mano con delicadeza. Kyoka, yo te amo tal como eres. No necesitas compararte con nadie. Para mí, eres perfecta. Su sinceridad la dejó sin palabras. Su rostro se encendió de rojo, y por un momento, sintió que su pecho iba a explotar de felicidad. Se mordió el labio, bajando la mirada, pero no pudo evitar sonreír ampliamente. «Ve vaca», murmuró, dándole un leve golpe en el brazo. Pero en el fondo, su corazón gritaba de alegría. ¿Cómo era posible que cada palabra de Izuku lograra hacerla sentir así? Su honestidad, su ternura, era como si todo en él estuviera hecho para amarla. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Había planeado algo secreto con cierta incertidumbre, pero ahora, después de escuchar esas palabras, después de ver esos ojos llenos de amor y devoción por ella, no tenía dudas. Lo amaba. Lo deseaba. Quería que él fuera suyo, y quería ser suya. «Cierra los ojos, cariño», dijo con una voz suave, pero segura. Izuku parpadeó, algo confundido, pero obedeció sin dudar. Escuchó el sonido de la tela deslizándose. Su corazón latía con fuerza, y su mente intentaba imaginar qué estaba pasando. «Ahora ábrelos, y sé honesto», dijo ella. Izuku abrió los ojos, y se quedó sin aire. Kyoka estaba frente a él, vistiendo una lencería oscura que contrastaba con su piel clara. La luz tenue del cuarto resaltaba la suavidad de su figura, la delicadeza de sus curvas. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada esquiva demostraba que estaba nerviosa, pero aún así, ahí estaba, de pie, ofreciéndole su confianza, su amor. Izuku tragó saliva, sintiendo su rostro arder. «Kyoka», su voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro. Ella lo miró con cierta timidez, esperando su reacción. Él sonrió con ternura y, sin apartar la mirada, dejó escapar una risa suave. «Quisiera tomarte una foto para no olvidar este momento, realmente estás ardientemente sexy», confesó sin filtros. Kyoka sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que él la miraba, con admiración, con deseo, pero sobre todo, con amor genuino, la hizo sentirse la mujer más hermosa del mundo. «Eres un tonto», murmuró, pero su sonrisa satisfecha la delató. Avanzó lentamente hasta él, apoyando sus manos en sus hombros y mirándolo directamente a los ojos. «Pero eres mi tonto», Izuku sintió un calor recorrer todo su cuerpo. Sus manos, temblorosas, se posaron suavemente sobre la cintura de Kyoka, sintiendo la calidez de su piel. El corazón de ambos latía con fuerza, sincronizándose en un ritmo que solo ellos entendían. Era su momento. Solo ellos dos. Kyoka cerró los ojos y, con una sonrisa traviesa, susurró contra sus labios: «Espero que hayas descansado bien en el sofá, porque esta noche, no planeo dejarte dormir». Izuku rió suavemente antes de besarla, sabiendo que esa noche marcaría un antes y un después en su historia juntos. Sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, como si cada segundo que pasaban juntos estuviera destinado a quedar grabado en sus memorias. Kyoka sintió como su piel se estremecía bajo las caricias de Izuku. No había prisa ni nerviosismo, solo el deseo sincero de sentirse más cerca el uno del otro. «No tienes idea de cuánto te amo», susurró Kyoka, con una dulzura que hizo a Izuku sonreír. «Creo que sí, porque yo te amo igual o más», respondió él, acariciando su mejilla con el pulgar. Para ellos, la sensación de estar juntos, de explorarse con cuidado y devoción, fue embriagadora. No había espacio para dudas ni miedos, solo confianza absoluta. Cada caricia, cada beso, era una promesa de amor inquebrantable. Kyoka cerró los ojos, dejándose llevar por la seguridad que solo Izuku podía darle. Y cuando finalmente cruzaron esa línea, no hubo nada más en el mundo que importara. Solo ellos dos, enredados en la calidez de su amor.
A medida que avanzaba la noche, los paneles de absorción acústica hacían su trabajo, impidiendo que se oyeran los gemidos de Kyoka. Ella al principio quiso contenerse, pero la sensación de ser penetrada con tanta pasión mientras Izuku acariciaba con su mano cada parte de su cuerpo desnudo resultaba ser excesivamente placentero, pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien no pudo dormir en toda esa noche. En otra habitación, Mikahiro se encontraba acostada en la cama, con los ojos abiertos como platos y un tic nervioso en la ceja. Intentó ignorarlo, intentó bloquearlo, pero su Kirk, el mismo que el de su hija, captaba hasta los más mínimos detalles. Tragó saliva y se llevó una mano a la frente. Sabía que ese día llegaría eventualmente, pero nunca pensó que sería hoy, y mucho menos que lo escucharía con tanta claridad. «Mañana me las pagarán», susurró con una mezcla de exasperación y resignación, masajeándose las sienes. Cuando la luz del amanecer se filtró por la ventana, Kyoka se removió entre las sábanas. Su cuerpo se sentía extrañamente ligero, relajado, con un calor agradable recorriéndola. Abrió los ojos y, al girar su rostro, vio a Izuku durmiendo a su lado. Su respiración era tranquila, su cabello desordenado y su expresión tan pacífica que sintió un vuelco en el pecho. Se mordió el labio, incapaz de evitar una sonrisa radiante. Luego se levantó con cuidado, tomando una camisa para cubrirse antes de salir de la habitación. Caminó por el pasillo con una felicidad evidente, sin notar que en su rostro se reflejaba un brillo especial. Sin embargo, al llegar al comedor, su alegría se congeló al ver a su madre sentada en la mesa, con una taza de café en las manos, y unas ojeras profundas bajo los ojos. Mika la observó con una ceja arqueada y una sonrisa ladeada. Dio un sorbo a su café antes de hablar con voz cargada de cansancio, pero divertida. «Así que mi princesa ya es toda una mujercita, ¿eh?» Kyoka sintió que el alma se le salía del cuerpo. Su rostro pasó de una expresión relajada a una de horror absoluto en cuestión de segundos. Sus orejas de auriculares se erizaron y su piel se tornó completamente roja. Apenas había bajado a desayunar y ya se encontraba con el peor escenario posible. «¿Qué? Mamá», exclamó con voz temblorosa, mirando a Mika como si acabara de recibir un ataque sorpresa. Su madre, con una taza de café en la mano y unas ojeras que hablaban por sí solas, le devolvió una mirada burlona mientras apoyaba la cabeza en una mano. «Querida, creí que esos paneles de sonido eran efectivos, pero con mi Kirk, digamos que no dormí en toda la maldita noche», comentó con un suspiro exagerado antes de tomar un sorbo de su café. Kyoka sintió que iba a morir ahí mismo. Su madre sabía. La había escuchado. Se tapó el rostro con ambas manos, queriendo hundirse en el suelo y desaparecer. No solo había sido su primera vez con Izuku, sino que ahora su madre estaba dándole ese tipo de charla como si nada. «Oh, vamos, no es para tanto», añadió Mika, divertida, agitando una mano. «Estoy feliz por ti, aunque, si sigues así, deberíamos hablar de métodos anticonceptivos». «Mamá», gritó Kyoka, sintiendo que su temperatura corporal se disparaba. Salió corriendo de la cocina como si le hubieran disparado, mientras Mika soltaba una carcajada. Justo en ese momento, Izuku bajó las escaleras, aún adormilado y con el cabello más desordenado de lo habitual. Se frotó los ojos y miró a Mika con una expresión de desconcierto. «Buenos días, Mika-san, ¿pasa algo?» Mika lo miró fijamente y esbozó una sonrisa maliciosa. «Nada, nada. Solo que la próxima vez podrías intentar ser más discreto, ¿no crees?» Izuku parpadeó varias veces, confundido, hasta que el significado de sus palabras le cayó como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par y todo su rostro se tiñó de rojo en un segundo. «No es lo que parece», balbuceó, agitando las manos de forma nerviosa. Mika solo rió más fuerte mientras Kyoka, que escuchó desde las escaleras, gritaba de la vergüenza. Time skip. Algunos años después. Los años pasaron y lo que había empezado como días de inspiración fluctuante para Kyoka, ahora eran momentos llenos de amor y felicidad. No solo era una gran heroína junto a su esposo, sino que la familia que habían formado la llenaba de una dicha indescriptible. Kyoka se sentó en el sofá con su guitarra en la mano, observando a Izuku jugar en el suelo con sus 3 pequeños hijos. Eran trillizos. Una bendición que nunca habría imaginado,
pero que llenaba cada rincón de su vida de luz y alegría. Uno de ellos intentaba subirse sobre la espalda de Izuku, mientras los otros dos reían y trataban de atraparlo. Cariño, creo que te tienen rodeado, dijo Kyoka con una sonrisa, rascando suavemente las cuerdas de su guitarra. No me rendiré sin pelear, respondió Izuku con dramatismo, levantando a uno de los niños en el aire mientras los otros dos se lanzaban sobre él entre risas. Kyoka rió suavemente, su corazón hinchado de amor. Había encontrado más de lo que jamás había soñado. Un amor verdadero, una familia increíble y una vida llena de música, heroísmo y felicidad. Se inclinó, apoyando la cabeza sobre la caja de su guitarra, y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Si pudiera hablar con su yo del pasado, aquella que se angustiaba por cómo la veían los demás o se frustraba al no encontrar el sonido perfecto, le diría que no se preocupara. Porque al final, todo había salido mucho mejor de lo que jamás imaginó. Y pensar que todo comenzó aquella noche, cuando vio a su esposo, en aquel entonces era solo su compañero de clase, corriendo bajo la luz de la luna, entregado a su entrenamiento. Una risa suave escapó de sus labios al recordar esos momentos. Ahora, su vida era plena, rodeada de una familia que amaba y que la amaba con la misma intensidad. Y no podía haber pedido un final más perfecto que ese. Fin de la historia. A continuación, una canción aleatoria de mi canal secundario. Soy el rey del inframundo, en la oscuridad perdido estoy. Hace tiempo mi amada se marchó y mi hija me la arrebató. Recuerdo ese momento cuando mi mundo se desmoronó. Ahora los días solitarios son para que ser rey. Si yo no quiero gobernar, esas almas inmundas solo saben causar dolor. Mis días oscuros son y lo paso solo en mi habitación. Las almas inmundas solo traen dolor. ¿Para qué ser rey si no quiero gobernar? De repente mi hija me llama con una idea loca vino a mí. Quiere revivir a los demonios. Es una pésima idea si me lo preguntan a mí. Todos monstruos solo saben causar dolor. Ellos no merecen redención. A mis ojos no tienen perdón, pues a mí Dios me lo negó. Ya no quiero vivir una vida sin ti, en una habitación sin nadie con quien convivir. Un favor me estás pidiendo, porque demonios quieres ir al cielo. Esa misión es difícil para mí, no existe salida, afecta ya la erradicación. Pero solo por esta vez, en tu idea confiaré. Mi pequeña princesa, tus sueños yo los protegeré. Todos monstruos solo saben causar dolor. Ellos no merecen redención. A mis ojos no tienen perdón, pues a mí Dios me lo negó. Aunque solo por ti, en tu idea confiaré. Pero luego te tocará luchar. Tendrás que ir al cielo sin mí, pues ese ya no es mi hogar. Yo te espero acá, así que suerte, princesa. Yo te espero aquí, yo orgulloso estoy de ti. Ya no quiero vivir una vida sin ti, en una habitación sin nadie con quien convivir. Con mi poder yo te ayudaré y tus sueños por fin podrás cumplir. Y si llegaste hasta acá, no te olvides de darle suscribir. Un poco de publicidad. A la derecha tendrás un video de alguna teoría mía, y a la izquierda tendrás la canción de hoy. Abajo estará mi canal secundario de música por si quieres escuchar otras canciones. Por último, no olvides de mostrar tu apoyo con tu suscripción, eso me haría muy feliz.